Pasar a tiempo y para los que nos ven a través de internet no estén esperando con una pantalla vacía, pues iniciaremos. Aquí todavía en la sala no nos completamos, estamos en un rumbo difícil, a una hora difícil. Precisamente el tema de hoy de la movilidad se presta bien para digamos, comentar estas cosas. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos ven a través de internet esta mañana. Hoy es nuestro foro de eficiencia energética en el transporte. Este año es el último foro del año. A ver, Javier García Osorio, corríjame usted, llevamos foros sobre vehículos eléctricos, sobre tecnología en normalización, vehículos pesados, aerodinámica, ¿qué más? Vehículos a diésel, sí, creo que aquí mismo, sí, transporte urbano. Entonces, cerramos esta vez con un tema de gran importancia. Debo decir que, en mi opinión, la mejor forma de transporte no son los vehículos híbridos, sino la transportación híbrida. Y cuando me refiero a la transportación híbrida es la posibilidad de que uno como ciudadano se pueda mover en el auto, en el autobús, caminando, en bicicleta, porque a final de cuentas, y por eso el concepto de movilidad, el asunto es poderse mover y llegar. Comentaría que hace 2-3 años, ya como consultor antes de regresar a la CONUE, nos tocó hacer un trabajo para el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, donde se planteaba, a partir de un ejercicio hecho en Europa por Ecofis, el ver si en México era posible para el año 2050 depender totalmente de energías renovables. Digo, ese es un cálculo que depende de saber cuál sería el consumo de energía para ese año. Basados en el modelo de Ecofis, pues básicamente la dificultad no estaba en el cálculo de la capacidad para generación de energía con renovables, sino ver si los distintos sectores consumidores podían modificar sus consumos de energía para poder depender de una cantidad importante de energías renovables para el año 2050. El análisis se hizo para 3 sectores, uno es el de la industria, otro el de edificios y uno tercero era el de transporte. Y básicamente hicimos un ejercicio numérico, pero un ejercicio numérico que refleja un conjunto de procesos que tendría que tener el transporte para llegar a esos valores de 2050. Y bueno, en ese sentido, ya hecho de una manera cuantitativa, pues una primera cuestión está en el cambio de tecnología de los vehículos. Digamos, el ejercicio separó distintas formas de transporte, vehículo individual, transporte colectivo, también se dividió entre carga y pasajeros. Se consideraron factores de crecimiento de la población, crecimiento del PIB. De alguna manera, a la hora de hacer los números, se establecieron volúmenes de recorridos diarios por la población y volúmenes de recorridos de la carga y que crecen a lo largo del tiempo. Pero en el ejercicio, que fue interesante, pues se considera para poder, y de alguna manera la forma en la que se puede lograr que México sea 100% dependiente de renovables para el año 2050 es, a final de cuentas, que la demanda de energía para ese año sea menor a la actual, o sea, una curva que daba la vuelta en el ejercicio, y eso se da pues tratando de mantener los mismos niveles de servicio ante una población creciente, ante un PIB creciente. Pero esto era posible, básicamente, en el caso del transporte, pues con cambios en los modos de transporte. O sea, una preocupación, como lo es aquí en este foro, una preocupación por la
movilidad, pero ver, digamos, en el caso del transporte, no solo mejorar la eficiencia de los vehículos, sino también ver cómo pasar a la población en sus recorridos diarios del automóvil al transporte público. Y también, digo, en este caso, la preocupación por las energías renovables y la posibilidad de que la fuente de energía fuese energías renovables tenía que ver con la electrificación. O sea, en buena medida se hace posible llegar a números altos llegamos como 95% para el año 2050, depender de energías renovables, pero en buena medida era por la electrificación del transporte. Y cuando hablamos de electrificar el transporte, hablamos de transporte individual y también transporte masivo. Por supuesto, en estas cuentas pues había la posibilidad de pasar mayor población a la bicicleta o poder caminar, que también tiene que ver con ordenamiento urbano, digamos, esta posibilidad de bajarle nuestro consumo de energía, teniendo, digamos, los mismos niveles de movilidad de personas y mercancías, era posible por cambios de estos modos de transporte. Y bueno, hoy en día está por llegar doña Mariana Orozco de SEDATU, va a dar una presentación. Hoy en día una de las políticas más importantes, además saludo al subsecretario Alejandro Nieto, que es además un extraordinario tuitero, que dentro de SEDATU están empujando una política pública que nosotros en la CONUE y un servidor en lo particular consideramos bien importante y la que hay que darle apoyo, que es la redensificación de las ciudades. Hasta la administración pasada hubo un modelo, digamos, de desarrollo de vivienda en lo particular, donde lo que ocurría era encontrar terrenos baratos en las afueras de las ciudades para hacer posible una vivienda económica, pero que aún cuando tuvo políticas de eficiencia energética de las viviendas, lo que no tuvo fue una política asociada de movilidad, porque el asunto terminó siendo que la gente iba a una casa donde su factura eléctrica era baja, pero su factura de gasolina se incrementó. Y no solo la cuestión de la gasolina, una de las preocupaciones sobre el tema de movilidad es el tema del tiempo que se pasa uno en el automóvil, la reducción de la calidad de vida por esta cuestión de el moverse de la casa al trabajo. Entonces, es una de las principales políticas del gobierno federal en esta administración, tiene que ver con la redensificación de las ciudades y con el hecho de que, por un lado, los subsidios a la vivienda de interés social pues se ponderan en la medida en la que están en zonas ya urbanizadas, que además tienen otros elementos a su favor, que es el hecho de que existe ya ahí infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, infraestructura de las escuelas. En general, tratar de, digamos, tomar una tendencia global que tiene que ver con el que la población regresa a las ciudades, pero en ese sentido, y ese es un aspecto central, el aspecto que nos reúne hoy, ya veo que ya llegó doña Mariana Orozco, buenos días, bienvenida. Un aspecto central es que esa reidentificación venga asociada a una mayor movilidad en las zonas urbanas. Entonces, yo agradezco al ingeniero Javier García Osorio, que es el director de transporte de la CONUE y quien ha sido responsable de estos foros, de haber integrado un programa muy interesante, que en este caso, por el tema, no solo es de interés para quienes están asociados a la tecnología del transporte, de los vehículos, ya sea que si es diésel, que si es eléctrico, sino más bien a los que tienen responsabilidades en el diseño de las ciudades. Entonces tenemos un programa que termina, digamos, por ahí de la hora de comer, donde pues tendremos la presentación precisamente de la licenciada Mariana Orozco de SEDATU sobre la estrategia de movilidad urbana sustentable en México. Ahí ya hablará más a detalle de lo que empecé a comentar hace un momento.
Después tendremos una presentación de la licenciada Julieta Leo Lozano del Centro Mario Molina, que por cierto, el Centro Mario Molina es nuestro aliado principal en el desarrollo de estos foros. Un acuerdo que establecimos el año pasado y que de manera conjunta vamos preparando los programas para este evento, para este punto de foros como el de hoy mismo. También a continuación está aquí con nosotros el arquitecto Pla Pérez, ya tuve el gusto de saludarlo, del colectivo MX, que nos hablará de la movilidad comprometida con la sociedad y medio ambiente. Por lo que estoy leyendo, y se imaginarán ustedes, vamos a tener un conjunto de reflexiones muy interesantes que van más allá de los meros aspectos técnicos. Realmente estamos hablando de un cambio social importante. También nos acompañará el maestro Bernardo Baranda, creo que no ha llegado, del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo, una institución, digamos, una organización no gubernamental importante en estos temas. Nos hablará de soluciones de transporte para mejorar la calidad de vida en las ciudades. A continuación, el maestro Carlos Mendieta Cerón, de la Fundación Tlaloc, nos hablará del transporte público para satisfacer las necesidades de movilidad. Ya en la segunda parte, en el segundo panel, donde el maestro Alejandro Villegas, que es un amigo nuestro, consultor de los temas de movilidad, estará moderando. En el caso primero, el moderador será el doctor Armando Crote Alvarado, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. En el segundo, el maestro Villegas estará moderando a Liliana Pereira Méndez, de Steer Davis Glieb de México, que nos estará hablando de experiencias internacionales para lograr un transporte sustentable. También estará con nosotros otro experto urbanista, también muy activo en redes sociales, Rodrigo Díaz González, de otra organización también muy activa, aquí está con nosotros Magolis Briones, que participa de CETES Embark, junto con ITDP, pues son dos organizaciones muy activas en estos temas. Curiosamente, y aquí estaremos haciendo un esfuerzo de competirle a eso, hubo un evento de estas dos organizaciones, ITDP y CETES Embark, con el subsecretario Alejandro Nieto, y todos eran bien tuiteros, y resulta que ese día un evento de 30 personas se volvió el segundo trending topic de Twitter en México, por esa capacidad, digamos, de comunicar de estas organizaciones no gubernamentales. En este caso, bueno, el maestro Díaz de CETES Embark, estará también con nosotros el maestro Carlos Andrés Chávez Sánchez, que es consultor independiente, nos hablará de eficiencia energética en la planeación de sistemas de transporte público. Y finalmente, el ingeniero Alberto Marín Fernández, director de movilidad de IDOM Infraestructuras, nos hablará de planeación integral de la movilidad urbana sustentable. El hecho es que pues vamos a tener una serie de presentaciones muy interesantes. El hecho es que esto es una novedad nuestra del segundo semestre de este año, ya lo estamos transmitiendo por internet. Eso significa también que que va a haber una memoria de esto, que se va a mantener en nuestro sitio. Además, hemos tenido la modificación del formato de nuestras transmisiones, inclusive ahora ya podemos estar manejando la presentación de manera separada de la imagen de quienes hablan. Bueno, también debo comentar, está por ahí don Francisco Guzmán del Instituto Mexicano del Petróleo. Agradezco esa representación de altísimo nivel del IMP a este evento. Con el IMP, el área de transporte ha trabajado el tema de pronósticos y, digamos, perspectivas de consumo de energía desde la perspectiva de la desagregación de tecnologías y formas de movilidad. Es una organización con la cual trabajamos muy de cerca. Perdón, es que lo vi de lejos y aprovecho el tema, pero el hecho es que estas presentaciones de hoy van a estar en internet, van a estar los videos, los vamos a poder seguir viendo. Yo pediría, por favor, a quienes nos ven por internet nos hagan llegar comentarios. Hay un chat que va a estar vivo, pero también va a estar vivo el Twitter, es
T mayúscula, RAN minúscula, CETRAN, donde pueden estar haciendo comentarios y puede haber aquí un intercambio por vía de Twitter. Eso sería interesante. No creo que podamos emparejar el logro que tuvo este grupo de activistas junto con el subsecretario Alejandro Nieto, pero bueno, eso… Y además sí me interesa muy particularmente, y con esto ya cerraría, la perspectiva sobre los foros que hemos estado teniendo. Digamos, esto lo arrancamos el año pasado, trabajamos 3 temas: uno es el transporte, otros edificios, otros son sistemas de gestión de energía. Y dado que ya en este año hemos integrado la posibilidad de la transmisión por internet, dada la dificultad por otro lado de moverse a estos eventos y dada la posibilidad de verlos, digamos, en otro momento, sí nos gustaría tener opiniones, perspectivas de ustedes aquí mismo en la sala, pero también de quienes nos ven por internet, de recomendaciones de formato de estos foros, de temática, inclusive de otras formas de trabajar la divulgación de estos temas. Para nosotros es muy importante. El tema de transporte es muy amplio, la misma temática que hemos tenido a lo largo del año, porque hablamos igual de la tecnología asociada al uso del diésel, a la aerodinámica de los vehículos, al uso de la bicicleta, al ordenamiento urbano, a los temas de movilidad. Es muy amplio. Y sí nos interesa de manera central, cuando menos, tener una capacidad de difusión, de divulgación, digamos, de todas esas alternativas. Por supuesto, las audiencias a estos temas son variadas, desde estudiantes de ingeniería en el tema, digamos, de la tecnología de transporte, hasta autoridades municipales en el tema que tenemos hoy. Entonces, sí nos interesa que nos hagan llegar su opinión, sus sugerencias sobre posibles ajustes a este modo de trabajo. Comento a los que están allá en internet, pues ya la sala ya está casi llena. Empezamos un poquito, digamos, con mucho espacio, pero ya la sala, estos eventos se han estado llenando, afortunadamente, hay mucho interés. Yo agradezco a los que hicieron el esfuerzo de llegar hasta acá en la Ciudad de México, pero sí, nuestro programa para el año 2015 lo estamos elaborando y queremos hacerlo efectivo. Estos son recursos públicos que estamos utilizando, entonces el interés es que estos recursos públicos que utilizamos para la transmisión, para rentar el espacio, se aprovechen lo mejor posible y que tengan el mayor alcance. Entonces, por favor, para que actuemos lo más responsablemente sobre este uso de los recursos, nos den su opinión y nos ayuden a definir lo que haremos el año que entra. Digo, en una línea, ya estoy terminando, en una línea importante es ver cuáles son los temas, pero también ver cómo seguimos trabajando en este foro permanente de eficiencia energética en el transporte público. Ya llegó aquí don Salvador del Centro Mario Molina. Buenos días. Pues bienvenidos aquí en la sala, bienvenidos en internet. Va a ser van a ser 2 sesiones muy interesantes. Yo en lo personal lo voy a seguir allá en mi oficina, en mi pantalla, mientras atendemos otras cosas. Me voy a disculpar, me voy a despedir. No sé, don José Lara, ya le toca, pásese para acá, por favor, para que tome mi lugar y ya proceda a anunciar los siguientes pasos en este foro. Muchas gracias y buenos días. Gracias, ingeniero Bebuen. Le vamos a pedir ahora al ingeniero Salvador Montero del Centro Mario Molina nos dirija un mensaje. Gracias, ingeniero.
Buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Montero del Centro Mario Molina y como lo mencionó el ingeniero Odón de Buen, de forma conjunta la CONU y el Centro Mario Molina estamos realizando estos foros en materia de eficiencia energética en transporte, abarcando todos los medios, todos los modos, y estamos convencidos y como sabemos bien todos, el transporte es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos en México, de acuerdo con los datos del inventario de emisiones y de gases de efecto invernadero. Entonces, todas las medidas que podamos lograr para reducir el impacto que tiene el sector transporte en las emisiones, en la calidad de vida y también en la salud de los propios… Perdón. Estamos convencidos que el transporte es uno de los sectores donde podemos influir más aceleradamente para disminuir el impacto que tiene sobre las emisiones en cambio climático, también las emisiones a la salud en las ciudades. Y el tema de movilidad es un tema que también es de suma importancia para lograr disminuir los recorridos que día a día hacemos todos nosotros para trasladarnos de casa al trabajo o a las diversas actividades, disminuir este número de viajes, disminuir este número de horas, que podamos hacer nuestras actividades de forma más eficiente. Creo que es un beneficio para todos y bueno, en materia de emisiones, en materia de impactos a la movilidad, es una gran oportunidad que tenemos todos y cada uno podemos contribuir a lograr esto. Como comentó el ingeniero Odón de Buen, este es el sexto foro que realizamos en conjunto con CONUE y diversos socios, diversas organizaciones aliadas, diversas empresas, donde todos buscamos el fin común, que es eficientar el cómo movernos y que esta forma de movernos sea más eficiente y podamos disminuir nuestros impactos. Entonces, yo los invito a todos a que nos quedemos a lo largo de este foro y seguramente vamos a tener grandes experiencias de todos nuestros expositores y podemos entender cómo la movilidad la hacemos todos. Sin más, yo les agradezco y que sea un muy buen foro para todos. Gracias. Gracias, ingeniero Montero. Le pedimos ahora a la licenciada Mariana Orozco Camacho, que es coordinadora de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nos dirija un mensaje y haga su respectiva presentación. Gracias. Hola, muy buenos días. Disculpen la tardanza, tuve un desayuno antes de la reunión y por más que hice lo posible por estar aquí a las 9 me fue casi posible, pero no lo logré por ese cruce de Chapultepec tan peligroso que tenemos y que justo venía en la bicicleta y no sé si se enteraron que en ese cruce hace 2 semanas desgraciadamente murió un usuario del sistema Ecobici, el primer accidente mortal del sistema de bici pública y desgraciadamente el primer accidente en el mundo de los sistemas de bici pública. No se había presentado en este nuevo esquema de transporte público, pero en su calidad de particular un accidente y pues desgraciadamente eso nos da una señal muy fuerte para nosotros, ¿no? Algo no está mal, algo no está bien en nuestras ciudades y desgraciadamente el problema es tan complejo que no estamos siendo capaces de reaccionar y eso nos está costando vidas, nos está costando calidad de vida y nos está costando un montón de externalidades que justo es de las que hoy les venimos a platicar. No sé si tienen para mayor facilidad el controlcito. ¿Sí? Para no estar con la siguiente. Y bueno, para comenzar, y yo creo que esta pregunta se las han hecho en todos los foros a los que van porque veo muchas caras conocidas. ¿Quién de los que estamos aquí en el foro no llegó en auto privado? Buenísimo. ¿No? O sea, creo que ya vamos elevando la participación modal, muchachos.
ya vamos siendo más. Cuando yo llegaba a estos foros y preguntaba esta misma cuestión, se levantaba una manita, ¿no? Otra manita, pero poco a poco vamos viendo que también hay mucha gente interesada en transformar sus hábitos en primera persona, y creo que esto es un reflejo que se puede ir cambiando así como con los fractales, poco a poco, hasta llegar a una sociedad en donde se mueva de manera sustentable. Y bueno, ya para comenzar ahora sí, desde esta introducción, a nombre del subsecretario Alejandro Nieto, muchísimas gracias por la asistencia, a CONUE, Javier, Odón, Ángeles, todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación y poderles compartir este trabajo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la SEDATU. Este tema no es nuevo, como ustedes ya muchos lo conocen, es una política que se ha venido construyendo de los 70s, ¿no? Ahí en esta línea del tiempo pusimos solamente de los 80s para acá, pero vemos cómo de manera incipiente la movilidad del transporte urbano ha ocupado al gobierno federal por la importancia del tema. Sin embargo, lo que podemos observar es que en la Sedesol, desde los 80s hasta la administración pasada, pues el tema ha quedado un poco rezagado a la perspectiva social y no a la perspectiva de transporte. Entonces, una política también incipiente en Banobras de transporte masivo, que desgraciadamente no ha podido como país afrontar todas las necesidades de los gobiernos locales. Y esto nos pone a pensar por qué es importante la ciudad. Nosotros creemos que la ciudad es el mejor invento del hombre, ¿no? No en vano el 77% de la población en México se ha asentado en este tipo de centros poblacionales. En ellos se concentra la actividad económica, la actividad cultural, y muchos han optado por tener vida en este tipo de asentamientos. Las calles han sido testigos de la historia de la humanidad, en las plazas se han escrito lo que ha pasado con nuestra sociedad. Y miren, un foto a mí me gusta mucho porque es el Palacio de Bellas Artes, y si ustedes ven a la izquierda, lo que ahora es un gran espacio público, antes era un gran estacionamiento, ¿no? Entonces, unas personas con gran visión dijeron, es que la calle no puede ser para el carro, la calle tiene que ser para las personas. Y poco a poco vamos viendo este tipo de recuperaciones del espacio público, pero vemos que no son suficientes. Y no son suficientes porque la mayor parte de la ciudad son espacios fragmentados. Entonces eso nos está dejando que las personas estén alejadas de sus empleos y sobre todo que las personas estén alejadas de las personas, ¿no? No es un tema fácil ahorita como sociedad el momento que estamos atravesando, y justo nos preguntamos qué está sumando la política urbana a esta descomposición social que venimos sintiendo todos los mexicanos. Y vemos que nuestras ciudades se están convirtiendo en esos espacios excluyentes, espacios dedicados totalmente al automóvil, espacios que no nos hacen convivir el uno con el otro. Se debe, entre muchos factores, a un fenómeno de urbanización y motorización masiva, esta idea que nos han vendido, que nos hemos introyectado como sociedad, en donde tener un auto es el símbolo de estatus y al mismo tiempo una casa en la periferia con un gran patio. Y entonces todos vamos hacia eso, ¿no? Tener el auto, tener la casa. Y desgraciadamente esto nos ha hecho pensar que las distancias no importan, porque tengo mi carro y a pesar de que viva a 10, 15 kilómetros alejado de mi trabajo, pues tengo el carro, ¿no? Entonces me muevo rápido. Sin embargo, como todos hemos pensado esto, pues nos hemos dado cuenta que las distancias sí importan y que desgraciadamente nuestros orígenes y nuestros destinos se han vuelto distantes y dispersos, teniendo este tipo de ciudades dormitorio que ya todos ustedes conocen bien y que desgraciadamente solamente nos sirven para incentivar este paradigma obsoleto, este paradigma de transporte concentrado en la capacidad que nos da más viajes, más distancia y menos calidad de vida. Este es un problema grave, ¿no? En 10 años nuestra tasa de motorización
se ha duplicado, hemos pasado de 9.2 millones de autos a 20 millones de autos particulares. Sin embargo, este no es el mayor problema, porque vemos como muchos países, a pesar de que su tasa de motorización se incrementa, lo grave es esto, el uso. Nuestro uso del automóvil particular se ha triplicado. Entonces, nosotros pudiéramos tener nuestro carro y tenerlo para las distancias largas, para viajes de emergencia, para salir el fin de semana. Sin embargo, estamos utilizando el auto como sociedad para todo, para ir a la tienda, para ir a llevar a los niños a la escuela, para ir por las cervezas que se nos olvidaron el día de la fiesta, ¿no? O sea, estamos con una adicción al auto tremenda, no podemos separarnos de él. Y eso nos está generando una cantidad de externalidades de las que ahorita vamos a comentar. Pero sobre todo y lo más importante es que el espacio para las vialidades es finito. Y hemos creído como tomadores de decisiones que ampliando este espacio para vialidades vamos a resolver el problema. Pero ¿qué vemos? Que cuando construimos un segundo piso, de manera inmediata ese segundo piso se satura. Y ya muchos de ustedes conocen este fenómeno que se llama tráfico inducido, ¿no? Entonces, si ustedes siembran autopistas, van a cosechar automóviles. Y los gobiernos que están preparando un segundo piso ya deberían de estar haciendo los planos del tercer piso, porque seguramente su segundo piso se les va a saturar. Esto nos está cuestionando como sociedad. ¿Por qué si construir un segundo piso es 4 veces más caro que construir un corredor de transporte masivo? Estamos optando por construir acciones de alto costo y bajo beneficio para la sociedad. Creo que aquí estoy viendo, por ejemplo, a mis amigos transportistas y saben perfectamente lo complicado que es construir un corredor de transporte masivo, porque son negociaciones, porque es mover todo un modelo de hombre-camión hacia empresarios, porque es quitarle espacio al auto. Entonces, construir un corredor de transporte masivo le llevará al gobierno local por lo menos 2 años. El segundo piso lo hace en 6 meses, ¿no? Y cuando nuestro tomador de decisión lo que necesita son resultados políticos para seguir con su carrera, pues resulta muy lógico que vayamos siguiendo con esta inercia de construir lo que ya nuestro presupuesto nos lo permite. Tenemos los contratos ya para hacer segundos pisos, distribuidores viales, de predios, pero no tenemos metodologías de facilitación y consenso que nos permitan construir de manera exitosa corredores de transporte masivo. Entonces, esta frase seguramente la han escuchado. Enrique Peñalosa nos dice que querer resolver el problema de la obesidad es como comprar ropa más grande o ponerle un hoyito más a nuestro cinturón, ¿no? Entonces, ampliar el espacio para los coches no resuelve el problema del tráfico. Y yo me pregunto, ¿ustedes han ido al nutriólogo? ¿Sí? ¿Qué les dice para bajar de peso? Que comamos de todo, pero poquito. A ver, ¿alguien más? Comer sano, comer bien y hacer ejercicio. ¿A alguien más le han dicho algo así súper radical? Buenísimo. O sea, todo esto es comer más saludable, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos la analogía? Y si realmente queremos reducir el tráfico, comenzamos a movernos de manera sustentable, saludable. A mí el nutriólogo en lo más radical me ha dicho, tira toda tu ropa que ya no te quieras poner. Entonces sería lo mismo, tiremos los segundos pisos, tiremos los distribuidores viales. Y es lo que desgraciadamente lo que afortunadamente han estado haciendo otras ciudades. El caso de Seúl, en Corea, es el más emblemático. Sin embargo, nosotros no podemos romper con esa inercia presupuestal y nos está generando pérdidas de más del 4% del Producto Interno Bruto la manera en que nos movemos y muchos millones de pesos más por la congestión del día a día. Además de eso, como ustedes saben, el sector transporte es el principal generador de gases de efecto invernadero y otras problemáticas de contaminación del aire, gases, partículas suspendidas.
Y sobre todo los accidentes viales, esto que les comentaba cuando comenzamos. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en nuestros jóvenes en edad productiva en México, ¿no? Entonces estamos dedicando una gran cantidad de recursos en nuestros jóvenes a educarlos, a darles un futuro y sin embargo ellos lo están perdiendo en los accidentes viales. Si hablamos, por ejemplo, del empobrecimiento en los hogares, también nos vamos a dar cuenta que las personas están dedicando hasta el 50% de su salario en sus traslados diarios. Y si esto lo sumamos con el ingreso familiar que cada familia, que cada hogar le dedica a la vivienda, nos damos cuenta que el 60% del ingreso está dividido entre el transporte y la hipoteca. Y si a esto también le sumamos que la casa está ubicada en un destino, en un origen muy lejano a sus destinos, pues entonces tenemos este problema de abandono de vivienda que cada vez es más sistemático en el país. Entonces, en promedio, el mexicano está gastando 1 hora 20 minutos en su viaje diario. Y si estamos hablando en el discurso de la agenda pública de elevar el salario mínimo, pues también deberíamos de hablar de las pérdidas en la productividad y el poder adquisitivo que nos da movernos en la ciudad, porque la jornada laboral comienza en casa y termina cuando el trabajador regresa a ella. Entonces, de nada nos sirve estar hablando de elevar el salario mínimo si no estamos hablando también de mejorar las condiciones en que nuestro ciudadano se mueve. Desgraciadamente, en México solo 7 ciudades cuentan con sistemas de transporte masivo. Tener estos debates resulta complejo si vemos que México ocupa el lugar 69 de los 144 países evaluados por el Foro Económico Mundial en cuanto a infraestructura de transporte. Sin embargo, pues esto nos dice que el transporte masivo por sí solo no está resolviendo tampoco el problema, ¿no? Porque la gente no se mueve solamente del punto A al punto B, hace una gran cantidad de movimientos y vemos este tipo de fotografías en todas las ciudades a las que vayamos, sean grandes, sean medianas o sean pequeñas, el transporte público por sí solo no está resolviendo el problema. Y aunque quisiéramos complementarlo con otro tipo de movilidad, vemos que para el país aún no es una prioridad invertir en medios sustentables. Este dato se ha movido mucho, no sé si lo conocen ustedes, pero la mayor parte de los recursos que le llegan a los estados y a los municipios de la federación, pues son destinados a más segundos pisos, a más distribuidores viales, a más infraestructura que prioriza la movilidad en auto privado. Entonces, pues tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que dejar de pensar como sociedad en este paradigma del transporte y pasar a uno de la accesibilidad, en donde las ciudades se mueven menos, en donde las ciudades tienen viajes más cortos y en donde nos dicen que este paradigma en donde hay más oferta vial ya está caduco, ya debemos de dejar de pensar en él. Incipientemente se está comenzando a hablar de un paradigma de la movilidad y esto es justo lo que les mencionaba, ¿no? O sea, si nos enfocamos en corredores de transporte masivo, estamos incentivando el cambio modal de manera muy reducida. Entonces vemos esta fotografía. ¿Ustedes por qué creen que la gente que está al extremo izquierdo no se ha pasado al transporte masivo? Porque no lo lleva a donde quiere que lo lleven, porque no es cómodo, porque no es eficiente, porque no le da todo lo que el auto le da. Entonces el automovilista, muchos de nosotros también somos automovilistas, prendemos el radio, prendemos el aire acondicionado y vamos encapsulados, no nos damos cuenta de todas las problemáticas que están pasando alrededor de nosotros. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es generar un nuevo paradigma, el paradigma de la accesibilidad, en donde la proximidad entre orígenes y destinos es lo que nos está llevando realmente a movernos de una mejor manera. Y regresamos a esta diapositiva, ¿no? Entonces vemos que el tema no es nuevo, que ha comenzado a haber avances y sin embargo, pues lo que ahora nosotros proponemos es una nueva política urbana y de vivienda con un enfoque integral en donde la movilidad urbana sustentable juega un papel sumamente importante, sin embargo no es el único. Hubo un compromiso presidencial, se crea SEDATU, se crea una
nueva política y se nos da la instrucción de generar un desarrollo urbano sustentable e inteligente. Y a lo largo de estos 2 años nos hemos dado a la tarea de consensar junto con diversos actores estos 6 ejes de la política. En esta sesión no les voy a hablar de los 6 ejes, pero los quise poner porque desgraciadamente es un trabajo tan grande que no podemos pensar que solamente con políticas de movilidad vamos a resolver este problema, ¿no? Entonces hay diferentes equipos trabajando en estas áreas. Mi equipo es el encargado del eje 3, el de movilidad urbana sustentable. Sin embargo, estamos en constante intercambio con las demás áreas porque no podemos hablar de todos los demás ejes sin hablar de cómo nos movemos en nuestras ciudades. Además de la SEDATU, hay otras secretarías, hay otros organismos que han integrado en sus programas sectoriales el tema de la movilidad como algo prioritario y también tenemos 2 estrategias a nivel nacional, la estrategia de cambio climático y la estrategia de seguridad vial, que nos ponen como metas reducir gases de efecto invernadero y reducir accidentes viales. Esto no es una clase de planeación, no se los estoy diciendo por clase de planeación, simplemente es porque todas estas vertientes nos llevan a recursos, ¿no? Nos llevan a presupuesto, nos llevan a la posibilidad de reducir viajes en auto, sin embargo no los estamos sistematizando de manera correcta. Y esta estrategia de movilidad urbana sustentable básicamente pretende darle un enfoque de derechos humanos al tema de la movilidad urbana. Y si nosotros tenemos viajes con calidad, con disponibilidad y con asequibilidad, si tenemos esa mentalidad como tomadores de decisiones, entonces estaremos cercanos al ciudadano y le estaremos ofreciendo a los gobiernos locales 2 cuestiones, porque sabemos que es una atribución local, sabemos que es de los municipios y de los estados, sin embargo vemos la necesidad de ellos mismos que se han acercado a la SEDATU y nos han pedido asistencia técnica y asistencia financiera. En la asistencia técnica estamos incentivando la creación de metodologías, de lineamientos, de guías que nos permitan en algún momento, si es necesario, crear normas y también estamos haciendo lo necesario para que todos estos recursos del ramo 23 y del ramo 33 cambien de tendencia y entonces nuestros gobernantes comiencen a implementar obras para la movilidad urbana sustentable. Hemos rescatado la pirámide de la movilidad urbana sustentable como una de nuestras guías en cualquier proyecto que los gobiernos locales estén implementando, priorizando siempre a los usuarios más débiles de la vía, a los peatones y a los ciclistas, sin descuidar a todos los demás medios, siempre y cuando tengamos esta priorización y no le demos más espacio a los vehículos motorizados. También hemos rescatado el enfoque Avoid, Shift, Improve, que nos parece que es aquí cuando hemos hecho la mayor sinergia con CONUE, ¿no? Ellos nos han insistido mucho en el último, que es en el Improve, ¿no? Mejoremos las tecnologías, mejoremos los combustibles, si nos vamos a mover en vehículos motorizados, que sean los mejores en los que nos movamos, ¿no? Que nuestros autobuses sean los mejores, que nuestros carros sean los mejores. Sin embargo, aunque tengamos las mejores tecnologías, probablemente vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero no vamos a reducir todas las demás externalidades. Entonces está la segunda opción, movernos de manera sustentable. Pero sobre todo la primera opción, que es movernos lo menos. Yo sé que muchos de ustedes probablemente vivan lejos de sus trabajos, ¿no? ¿O quién es el afortunado por aquí que vive a menos de 5 kilómetros de su trabajo? Somos pocos, ¿no? Nosotros tenemos la opción de movernos en bicicleta, de movernos caminando, pero este sería el ideal y que sobre todo planeemos los viajes. Entonces, el evitar viajes resulta ser la prioridad para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y por eso estamos trabajando en diversificar los orígenes y destinos de los viajes. Tenemos que hablar de un desarrollo urbano policéntrico. Desgraciadamente ahora todos nos movemos hacia polos económicos, hacia áreas económicas muy limitadas, entonces todos vamos a la misma hora hacia el centro, hacia Polanco, hacia el sur, en lugar de tener diferentes polos que cerca de su casa les permitan vivir cerca, llevar a sus hijos a buenas escuelas, tener opciones de compra cerca o abajo de su casa
Y para esto es necesario también trabajar en un modelo dinámico y secundario de vivienda, en donde la renta y la movilidad de vivienda se hace posible. Desgraciadamente, este paradigma de tener nuestra casa no nos permite darnos cuenta que a lo largo de nuestras vidas, nuestras necesidades de vivienda también van a cambiar. Y entonces nos aferramos a tener una casa y nos vemos anclados hacia una hipoteca cuando no, yo voy a cambiarme, probablemente cuando cambie de trabajo, cuando mis hijos salgan de la casa, si yo soy estudiante tengo que rentar, pero desgraciadamente no tenemos este modelo secundario en México y que otros países ya lo están desarrollando. Está este desarrollo urbano compacto que proponemos. Actualmente vemos cómo nuestras ciudades tiran incluso su patrimonio cultural para darle espacio a grandes estacionamientos, y lo que nosotros estamos proponiendo con nuestras ciudades es, al contrario, conservarlos y poco a poco ir propiciando espacio público y una movilidad más sustentable. Para eso hemos diseñado 5 tipos de proyectos. El primero es el desarrollo orientado al transporte, todo lo que nos permita generar barrios con cercanía e infraestructura de transporte público, que nos haga movernos menos, que tengamos una estación de transporte público a menos de 500 metros. Los tipos de proyectos de sistemas integrados de transporte. Como les decía, no basta con tener un corredor de transporte masivo, hay que tener todos esos elementos que nos permitan la integración física, tarifaria y operacional del sistema, que nos permite entonces sí tener un servicio público eficaz de puerta a puerta. Otro proyecto es calles completas. Nos estamos dedicando a recuperar la infraestructura vial urbana, pero de manera integral. A ningún ciudadano le gusta que le abran la calle primero para ponerle el alumbrado público, luego para cambiarle el drenaje, luego le ponen una ciclovía, luego le amplían la banqueta. ¿Por qué no estamos pensando en calles completas y de paramento a paramento, entonces recuperar estas calles y dar esta prioridad de la que les hablaba, en donde los peatones y los ciclistas son los más beneficiados? Gestión de la demanda, ¿no? Todas esas estrategias que nos hacen encarecer el uso del auto, que logran que el usuario del automóvil realmente internalice los costos sociales, parquímetros, cargos por congestión, tarificaciones viales, todas esas estrategias que nos permitan que el auto no sea la primera opción de transporte del ciudadano. Y por último, el menos tocado en México, pero no por eso el menos importante, la distribución eficiente de mercancías. Vemos cómo estamos generando una gran cantidad de infraestructura para sacar nuestras mercancías de los puertos, trasladarlas en las carreteras, y sin embargo cuando llegamos a las ciudades vemos una gran cantidad de externalidades negativas generadas en la última milla, porque no sabemos como país distribuir eficientemente las mercancías en las zonas urbanas. No hemos probado con escalonamiento de horarios, no hemos probado con escalonamiento incluso de automóviles, y en otras ciudades el camión de la Coca-Cola no está en el centro de la ciudad distribuyendo su mercancía, está una bicicleta o está un vehículo no motorizado repartiendo todo ese producto. Como les decía, no es nada fácil esta política. Hemos identificado un sinfín de retos, pero los hemos enlistado en estos 5. Como país no tenemos un marco institucional y normativo que nos permita coordinarnos, que nos permita trabajar de manera sinérgica entre gobiernos locales y gobierno federal. Sin embargo, estamos trabajando en impulsar la reforma urbana, y en esa reforma urbana pretendemos que este marco institucional se consolide. También vemos que nuestros gobiernos locales y federales también carecen de capacidades técnicas. Desgraciadamente este paradigma del transporte no ha sido introyectado, y entonces estamos fortaleciendo a los diferentes funcionarios públicos con guías, con viajes, con un sinfín de actividades que le permitan precisamente tener una capacidad de gestión y técnica mucho mayor a nuestros gobiernos. Propiciar mayor coordinación intersectorial. Vemos cómo un sector de repente está hablando de este tema, pero llega otro sector y resulta para el ciudadano un poco esquizofrenizante escucharnos, ¿no? O sea, por un lado estamos impulsando la movilidad sustentable, pero por otro lado
viene otro segundo piso. Entonces estamos generando mesas de trabajo y constantes encuentros con nuestros colegas, tanto a nivel federal como a nivel local. Desgraciadamente, como país, tampoco contamos con información que nos permita saber cómo vamos. No tenemos líneas base, no tenemos conteos, no tenemos los suficientes indicadores que nos digan si vamos bien o vamos mal. Estamos generando información junto con el INEGI y también con muchísimas organizaciones civiles que nos están echando la mano y que nos están ayudando a avanzar en este reto. Y el último, el de promoción de la cultura de la movilidad. Todo lo que nos ayude a posicionar este tema en la agenda pública y en la agenda de gobierno. Esto no lo hemos hecho solos, hemos contado con una gran participación social y una coordinación institucional que agradecemos muchísimo, ¿no? Hemos pasado estos 2 años consultando, haciendo una gran cantidad de ejercicios y hemos comenzado también a actuar, ¿no? Hemos hecho este tipo de foros, por ejemplo, es el que mencionaba el doctor Odón de Buen, en donde la movilidad urbana, ese tema tan oscuro y tan especializado, de repente se volvió trending topic en Twitter y todos los ciudadanos comenzaron a hablar de movilidad urbana. Hemos hecho otro tipo de foros en donde hemos intercambiado con diputados, con autoridades locales, diversas planeaciones estratégicas, hemos ido a las ciudades, estamos comenzando a pilotear proyectos con recursos federales para saber qué es lo que necesitan nuestros gobiernos y por ejemplo, es el inicio de lo que el viernes pasado se inauguró, el proyecto de Mi Bici en Guadalajara, el segundo sistema de bici pública en la ciudad, que va acompañado de zonas 30, proyectos de transporte sustentable que habían estado abandonados, donaciones del Banco Mundial que hemos rescatado y que están generando estudios y le están sirviendo a los gobiernos locales para generar proyectos ya de infraestructura. Hemos asistido a cuanto foro nos han invitado para tratar de difundir este mensaje y poco a poco ir expandiendo hacia otras alianzas este trabajo que está haciendo la SEDATU. Y también hemos comenzado a actuar en primera persona. Estamos conscientes que lo primero que se necesita para generar un cambio es aceptar que tenemos una problemática. Entonces, después de eso viene el generar un movimiento, el generar la acción. Entonces, hemos propiciado este tipo de convenios en donde los funcionarios públicos de la SEDATU ya no se están moviendo de manera única, particular en su carro, sino que están compartiendo el auto y si están compartiendo el auto, entonces SEDATU les está premiando por ser socialmente responsables. Hemos hecho diversos talleres en donde a nuestros funcionarios les enseñamos a utilizar la bici como medio de transporte y entonces todo un programa de sensibilización con diferentes actores nos están llevando actualmente a tener buenas prácticas a nivel estatal y a nivel municipal. Tenemos diferentes ciudades que ya están comenzando a actuar con proyectos y actuar de manera también personal en sus propias instituciones y como vemos que el trabajo es tan amplio, SEDATU simplemente actúa como un ente coordinador. Sabemos que las diferentes secretarías van a seguir haciendo lo que por atribución le toca y también los gobiernos locales lo que le toca, pero nosotros queremos que todos comencemos a hablar el mismo lenguaje simplemente por 3 razones. La primera es por el crecimiento económico que implica movernos de mejor manera. No vamos a tener ciudades más productivas si no logramos tener ciudades que atraigan talento, que atraigan inversiones, pero sobre todo que las mantengan. La segunda razón es porque creemos en la gestión eficiente de recursos públicos, recursos privados y recursos naturales, que se traduzcan en una mayor eficiencia operativa y una mayor reducción de los costos sociales. Y la tercera es capitalizar toda esta información urbana que se genera en nuestras ciudades y que desgraciadamente por no tener herramientas de open data, de big data, realmente no podemos conocer el impacto real de las iniciativas que ya han sido emprendidas y no podemos planificar a futuro de una manera más eficiente. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el 2011 porque esta política tenga presupuesto.
Aquí están los ciclistas dando una vuelta por la Cámara de Diputados a través de 24 horas, en donde en ese año la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública les dijo a los ciclistas, híjole, es una buenísima idea el tener presupuesto para la movilidad, pero llegaste tarde, llegaste el día que se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, vente el próximo año y vente antes, ¿no? Entonces el próximo año se sumaron a los ciclistas una gran cantidad de actores y ya no fue la rodada de 24 horas, sino que fueron mesas de trabajo, diferentes foros y toda una campaña en donde se promovía el presupuesto para la movilidad ciclista, y esa vez 5 presidentes de comisiones nos dijeron, está bien, vamos a crear un fondo para la bici, pero cuando llegó a la a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lo que dijo es, híjole, es que este tema no está en la planeación nacional, no hay una secretaría que se encargue del tema, entonces no te podemos dar dinero, ¿ok? Entonces al siguiente año vamos a buscar lo necesario para que el tema esté en el Sistema Nacional de Planeación, y entonces el tema está en el Plan Nacional de Desarrollo y está en los programas sectoriales, pero otra vez no se logra romper esa inercia presupuestal. Y al siguiente año lo que nos dicen es, el tema es importante, sin duda alguna tenemos que cambiar la manera de hacer ciudad, y un sinfín de diputados, senadores, el Ejecutivo fue a solicitar otra vez recursos para este tema, y desgraciadamente vemos que la movilidad urbana sustentable todavía no es vista como una prioridad para el país. Nos dicen que hay muchas más necesidades que atender, como es la salud, como es la pobreza, sin darnos cuenta que si invertimos en este tipo de políticas estamos resolviendo todas, como les comenté en nuestro diagnóstico. Y desgraciadamente este año seguimos sin presupuesto desde la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable. Todo esto que les he comentado, estos 2 años hemos trabajado sin presupuesto. Sin embargo, pues eso no nos limita porque tenemos toda esta cantidad de acciones diseñadas desde una estrategia de política pública y contamos con apoyo de un montón de actores que nos han hecho lo que ustedes ven en verde, ya lo hicimos. Lo que ustedes ven en amarillo, lo estamos haciendo. Y lo que está en rojo, lo vamos a hacer, aunque nos cueste trabajo, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y todo esto es simplemente para decirles que el tema es un proceso y que como todo proceso social, nosotros somos unos actores que se ven involucrados en este gran proceso social y que poco a poco vamos sumando más actores y creemos que al final de la administración vamos a tener una política nacional consolidada. Y bueno, con ello termino la presentación. Ya no avanza. Hemos utilizado este hashtag, el de Ciudad Humana. Los invitamos a sumarse en este gran proceso, y si otras ciudades han podido transformar simplemente con tener la visión, si aquí tenemos todos los recursos y todos los aliados, creemos que será mucho más fácil hacerlo en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, licenciada Mariana Orozco Camacho. Les voy a pedir que hagan las preguntas que tengan, tenemos 5 minutos, y luego haríamos un receso, un breve receso para continuar con el foro. Buenos días, Juan José Martínez Cos del Instituto Mora. Licenciada, su proyecto es muy bonito, es ahora sí que como soñar. Yo lo único que les digo es lo siguiente: todas estas calles completas, cuando se quedan las ciclovías, ¿qué están haciendo con los comerciantes ambulantes? No solo pasa en las calles, pasa en el transporte público. Usted se sube al metro, es increíble. Meter más policías no ha funcionado, es más corrupción porque les dan su mordida y siguen trabajando. ¿Qué han pensado al respecto? Gracias. ¿Doy o vamos con más?
Sí, buenas. Bueno, ¿me escucha? Sí, buenos días, José Jiménez de ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones, Tractocamiones. Tú hablabas respecto al apoyo técnico al gobierno, a manera de definir lineamientos de construcción de autobuses de alto rendimiento. Desgraciadamente lo que hemos encontrado es de que los gobiernos, tanto estatales como federales, desarrollan sus lineamientos pero sin consultar a nosotros que somos los fabricantes. Yo creo que es importante que nos incluyan en sus desarrollos a manera de que los logros sean mejores, ¿no? Después se encuentran con problemas de que los lineamientos no se pueden cumplir o no son eficientes o los autobuses pegan en todas las partes de la ciudad. Entonces, sí es importante que nos incluyan en sus planes de desarrollo. Gracias. Respecto al fondo para la movilidad sustentable, creo que es muy importante tener recursos. ¿Cuál es la estrategia de este fondo? Y si se piensan, por ejemplo, cambiar las reglas de operación de los criterios de inversión del fondo metropolitano o todos los recursos que tenemos que se están destinando a otras prioridades y no directamente a la movilidad sustentable, y si es de carácter federal o local. Ok, pues respondiendo a la primera, esto no es una utopía. Si fuera un proyecto bonito, como usted lo mencionó, pues no estaría el gobierno federal invirtiendo recursos. Está partiendo de que esto es posible y que otros gobiernos lo han hecho porque tienen voluntad política, porque tienen recursos y porque tienen seguimiento. Entonces, de ninguna manera esto es algo bonito, esto es algo que es emergente y que si lo seguimos viendo como algo bonito, pues desgraciadamente nuestras ciudades mismas nos van a comer. Ahorita nuestras ciudades son caníbales y no me digan que ustedes no están sintiendo esas externalidades en primera persona. Como usted lo menciona, no nada más los comerciantes, hay un sinfín de actores que cuando se les pone una infraestructura ciclista, una infraestructura peatonal, no están de acuerdo, porque no me vengas a afectar a mí, no me vengas a pegar en mi bien privado. Sin embargo, si seguimos pensando con esa perspectiva, pues va a seguir lo que le acabo de comentar. Y nosotros hemos detectado que para implementar este tipo de proyectos necesitamos metodologías de facilitación y consenso. Y hemos estado trabajando con el gobierno de Nuevo León en el plan de movilidad ciclista. El consultor muy sensible, una firma que creo que al ratito va a hablar, que nos escuchó y que entendió la importancia del tema, y que supo que proyectar infraestructura no era lo único que iba a transformar la movilidad de Nuevo León. Subcontrató a organismos especializados en la facilitación y en el consenso. Y están generando una identidad que le dejaron de llamar plan de movilidad no motorizada, porque entonces nadie lo entiende. Le llamaron plan bici, ustedes lo pueden buscar en Twitter, tiene su cuenta, tiene su Facebook. Han estado haciendo diferentes foros en universidades, con los ciudadanos, con los comerciantes, incluso con los mismos municipios que deberían de estar sumados y que desgraciadamente por cuestiones políticas muchas veces no lo están. Pero entonces son estas metodologías tan increíbles que lo que nos permiten es hablar todos en el mismo idioma, ver lo que el otro está viendo y lejos de entrar en conflicto, solucionarlo. Porque si estamos hablando de políticas públicas, pues entonces tenemos que involucrar a todos los actores, ¿no? Entonces justo eso es lo que tendríamos que estar haciendo con cada uno de nuestros proyectos, generando identidad, generando arraigo, generando confianza, que vean nuestros ciudadanos que son políticas públicas y no ocurrencias, ¿no? Entonces creo que eso nos ayudaría muchísimo a que el comerciante no invadiera, porque entonces vio los beneficios y va a haber más ciclistas y va a haber más peatones y entonces él va a ganar más. O el ciudadano que dice, es que esta es mi calle, pero de repente va a haber menos ruido, menos contaminación. Desgraciadamente, como país no hemos avanzado en esta creación de políticas públicas, seguimos creyendo que es arte de magia. Sin embargo, es un gran trabajo y por eso mi insistencia en que es un proceso. Y que si en los 70s no se pudo, es porque de repente nadie pensaba que esto era posible. Creíamos que las ciudades iban a estar así todo el tiempo, pero vamos viendo
que por no tener estos mecanismos de política pública el problema va creciendo. Por acá, al respecto de los transportes, las normas, pues sí, hace gran falta trabajar con la industria de la automotriz, así como hemos estado trabajando con otras industrias. Yo los invitaría a ustedes a generar un canal de comunicación en donde podamos ver qué es lo que necesita el gobierno local, porque por algo están generando esas normas, y qué es lo que el sector automotriz podría sumar, y desde el gobierno federal cómo podríamos impulsar esto a nivel nacional. Y por acá, los fondos federales son una preocupación que tenemos, incluso uno de nuestros indicadores es cambiar esa tendencia que mencionas. Y lo podemos hacer a través de dos líneas. Una, sensibilizando a los gobiernos locales, o sea, como invitándote a no gastar más esos recursos en distribuidores viales, en segundos pisos, en todo esto que comentas, y que por iniciativa propia tu gobierno local lo haga. Y ya tenemos varios casos exitosos. Guadalajara, por ejemplo, su fondo metropolitano se comprometió a que el 30% de los recursos año con año lo iba a destinar a movilidad no motorizada. Entonces, quiere decir que el mensaje va llegando. Sin embargo, no todos los gobiernos van a actuar de manera espontánea, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo a la Hacienda es justo la modificación de las reglas de operación de estos fondos y metodologías. El año pasado, Hacienda hizo un gran avance con una plataforma que se llama Transparencia Presupuestaria, porque estos fondos también son muy opacos, se prestan mucho para generar corrupción. Entonces, como país ni siquiera sabíamos cómo se estaban gastando los recursos, si se gastaban, si no se gastaban, quién se los llevaba. Entonces, Transparencia Presupuestaria hizo ver el dónde están los recursos. Sin embargo, hace falta saber el cómo se están gastando esos recursos y que vigilemos entonces inversión por inversión. Y para eso estamos proponiendo que SEDATU cuente con un área técnica que le permita darle seguimiento técnico a los proyectos. Entonces tú, Hacienda, le das seguimiento a la parte financiera y yo, SEDATU, te ayudo con la parte técnica. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Hay una última pregunta. Buenos días, Marco Antonio Malagón, AMTM Ruta 1. Señorita, usted explica que desgraciadamente usted tiene 3 años o 4 trabajando para que les puedan bajar recursos, que por un motivo no se los dan, por el otro tampoco. Si ustedes ya congregados, ya como institución, no se los otorgan, imagínense a nosotros como transportistas que pedimos que nos bajen un recurso, que nos limpien una calle, que nos ayuden a mejorar el transporte como usted manifiesta, no lo hacen. Entonces hablaba usted de unificar, que podamos exigir, pero unificados también exigimos, y el gobierno, con todo respeto, no hace su trabajo. No hace, ¿por qué? Porque hay corrupción, porque hay gente que es incapaz de estar en los puestos que ostenta. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué quiere usted ya estando en ese medio para que los transportistas y a su vez la ciudadanía, porque no olvidemos que somos ciudadanos, que también nos movemos en transporte público, podamos solucionar el problema? Porque hablan, el que le antecedió la palabra, habla de un término a 50 años, pero en 50 años ya nos morimos, en 50 años ya no solucionamos. El problema es hoy y para hoy. ¿Qué sugiere usted para que podamos verdaderamente salir del paso? Gracias por su atención. Sí, lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, sé de lo que dolece el país, y afortunadamente lo que nos han mostrado otros países es que cuando se crean instituciones y estas instituciones se fortalecen con ciudadanos, con sector privado, con otro tipo de actores, es cuando entonces la institución se empodera. Hice mucho énfasis en la línea del tiempo, porque la SEDATU es una institución nueva. Tenemos 2 años, tenemos apenas 2 años hablando a nivel federal de este discurso. Entonces, aunque parezca imposible y aunque parezca difícil, la única manera es trabajando juntos. Y ahora tenemos una gran ventaja. Ahorita nos están viendo en redes sociales un sinfín de personas, porque el doctor Odón de Buen tuvo a bien hacer este tipo de transmisión stream. Estamos generando cada vez más masa crítica. Hace 8 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, nadie nos escuchaba, créame, nadie.
y hemos visto a transportistas empoderarse de una manera tal, hemos visto a funcionarios públicos y hemos visto al nivel federal hablar de esto de una manera tan congruente que lo único que nos queda es seguir trabajando y no desanimarnos, porque desgraciadamente somos un granito en todo el proceso social que hay en México y la movilidad urbana no es el único tema que está descuidado, son muchos. Entonces lo invitaría a sumarse y a que no perdamos la responsabilidad social, el compromiso y la paciencia, porque solo con esas tres cosas vamos a poder generar políticas públicas. Interesante y controvertido el tema. Una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Licenciada Mariana Orozco, primero felicitarla por estar haciendo esta labor tan importante, ¿sí? Y después un comentario. Desafortunadamente padecemos de memoria histórica. Siempre se han hecho esfuerzos aislados, los cuales si no los apoyamos nos va muy mal, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el primer programa de Hoy No Circula, en el cual el primer impacto, los que lo pudimos vivir, nos dimos cuenta de que había un vehículo que no circulaba y en las calles lo notábamos inmediatamente, pero no sabíamos cuál era la consecuencia. Perdón, soy Héctor Arce Paz, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Es mi último trabajo, aquí es donde estoy, ¿no? Y mencionar que el resultado al tiempo, a los pocos meses, fue que la gente que no tenía un vehículo para circular, se compraba otro, ¿sí? Y no hubo quien pusiera un freno en el programa. O sea, se hacen programas con muy buena intención, pero no se van revisando. Debe haber supervisión y después control. Desafortunadamente, vuelvo a insistir, van cambiando los programas y no le damos la renovación a Si se cometió algún error, ¿sí? Pues ni modo, primero hay que decir, me equivoqué, vamos a reconsiderar, porque es bien válido, la gente que trabaja se equivoca, eso es clave, ¿no? También hemos hecho autopistas urbanas, las cuales le dan la prioridad a al tránsito, al vehículo particular, ¿sí? Nos hemos olvidado que el transporte público es la solución a muchos de los problemas que vivimos actualmente. ¿Quién no quisiéramos salir de nuestra casa, tomar un autobús y llegar a nuestro trabajo? Dejar el coche, simplemente mucha gente quisiéramos no manejar, ¿sí? Pero la comodidad y otros aspectos, y principalmente la inseguridad, es la que nos lleva a no tomar un transporte público, ¿sí? Yo quisiera saber de la gente que toma un transporte público, a quién no han asaltado, ¿no? Y además se hace con una impunidad tal y pareciera como que no pasa nada. Ya es un tema en el cual todo mundo hemos sufrido, ya es un tema tan trillado que parece común que te asalten, que te pase algo, es lo más simple del mundo y como dice alguien por ahí, y nadie hace nada, ¿no? Entonces yo creo que los esfuerzos deben ser integrales. Qué bonito esfuerzo está haciendo usted, licenciada Orozco, de veras, la felicito, pero no es ahí el asunto es que tenemos que conjuntarnos. El transporte público es la solución a muchas cosas, pero hay que solucionarla desde muchos puntos de vista, no es la solución de una sola persona, ¿eh? Aquí tienen que integrarse toda la gente. Muchas gracias. Sí, una última pregunta ahora sí, estamos ya bastante colgados de tiempo. Sí, buenos días, soy Pedro Santiesteban y la pregunta es, el buen juez por su casa empieza, ¿será tú una institución pública? Ahí está, y en el gobierno del Distrito Federal tenemos metros, RTP, sistemas de transporte que son públicos. ¿Por qué no poner ahí el primer reglamento de arena y hacerlo que realmente funcione de acuerdo con el discurso social? Si nos dicen que el X cero emisiones, yo no sé para qué le ponen ahí que cero emisiones, a pilotos, a los profesores,
llegan y le quitan 15 días el servicio que prestan, que de por sí es insuficiente, y el que paga el pato es el usuario. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Pero ya que se vea que hay raciocinio, no nomás ocurrencias. Gracias. Pues sí, digo, estos más que preguntas fueron comentarios y creo que muchos de sus comentarios tienen pues mucha verdad. Insisto, este no es un tema bonito, otros países lo han hecho, ¿no? No es una utopía. Y si la gente en Alemania, la gente en Holanda, la gente en Curitiba, la gente en Medellín ha cambiado sus hábitos, no ha sido porque son bien conscientes, o porque sean más cultos que nosotros, es porque el gobierno ha logrado implementar políticas que le hacen ver que este tipo de movilidad es más eficiente. Entonces, aunque sí en primera persona es muy importante actuar, nuestras instituciones tenemos una gran responsabilidad de implementar nuestros recursos públicos de manera eficiente, ¿no? Entonces, por más que ahorita ustedes todos pedaleen, usen el transporte público y dejen el auto encerrado en su casa, van a ver que el transporte público se va a saturar y que van a encontrar un montón de baches, un montón de intersecciones inseguras. Entonces sí, en primera persona, pero no olvidemos que el Estado tiene los recursos necesarios para proporcionarle a ustedes la implementación de estas políticas. Y por acá, sí, el DF, el transporte público es público, pero no olvidemos que tenemos 59 zonas metropolitanas también con la misma necesidad del Distrito Federal y un montón de zonas urbanas que necesitan este tipo de políticas. El alcance de la SEDATU es nacional. Aún con estos recursos limitados estamos actuando. La atribución es local. El transporte público es del Distrito Federal. El transporte público es del Estado de Jalisco. El transporte público es de Nuevo León, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de atribuciones en las que el ciudadano tiene que estar informado, qué le toca a quién. Y el gobierno estatal tiene que meterse para hacer un corredor cero. Y el gobierno municipal tiene que meterse para que haya señalización buena. Y hay una gran cantidad de actores, hay una gran cantidad de atribuciones, pero no podemos seguir echándole la culpa al ciudadano, al municipio, al Estado, a la federación. Somos todos, ¿no? El país somos todos. Y para construir estas políticas, pues también hace falta involucrarnos más, ser más empoderados y tener debates, no tenerle miedo al debate, porque del debate sale la construcción. Créanme que todos los días estamos teniendo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche reuniones con diferentes actores para impulsar poco a poco esta política. Entonces, que nadie les diga que esto es bonito, esto es algo emergente y algo en lo que estamos actuando. Muchas gracias. Gracias, licenciada Orozco. Ahora hacemos un receso de 5 minutos para continuar con nuestro foro. Gracias.